Muy buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido descansar, que hayan tomado muchas energías para esta semana que se viene de parciales. Si llegan a surgir problemas, comuníquense con su director de curso, eh, respondan las evaluaciones a conciencia y también pues espero que hayan estudiado para estas evaluaciones parciales trimestrales. Entonces, pues nada, lo que les digo, mucha paciencia. Tómense el tiempo necesario para responder las preguntas y de alguna manera pues eh, tengan la posibilidad, ojalá tengan la posibilidad pues, de responder a conciencia estas evaluaciones, que es un ejercicio muy importante para nosotros y también pues para ustedes. Bueno, nos vamos con la sesión del día de hoy. Espero que estén cargados de energía para empezar a ver esta historia de Colombia, de nuestro país, que de alguna manera está marcada por mucha violencia, pero vamos a comenzar, ¿vale? UTP número 17, fecha del 13 de julio, que pena ahí me equivoqué, al 17 de julio, que es esta semana. Meta de comprensión: comprenderá los procesos económicos, políticos, sociales en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. El desempeño número 1 es identificar, o van a poder ustedes identificar los elementos políticos y económicos que desencadenaron la crisis del 29 y cómo afectaron a América Latina y a Colombia. Entonces estamos viendo y revisando precisamente ese periodo de tiempo. ¿Vale? El tema de hoy pues es historia de Colombia del siglo XX y nos vamos entonces con esta primera diapositiva y empezar ya como tal de lleno este periodo, que es un periodo desde mi parecer muy interesante, porque resulta que a comienzos del siglo XX Colombia se vuelve un país exportador de petróleo y de café, ¿cierto? Eso implica que nosotros vamos a entrar en la dinámica de la economía mundial a través del café y del petróleo. Y estas dos actividades van a hacer que económicamente Colombia crezca a principios de este siglo. Cuando en plena revolución rusa o en plena Primera Guerra Mundial, Colombia se estaba posicionando como uno de los más importantes exportadores de café y de petróleo. O sea, pues no más importante de petróleo, pero sí en las cuestiones del café. Ese crecimiento económico de alguna manera hace que migren las personas del campo hacia las ciudades. Entonces, muchas personas campesinas van a buscar las ciudades porque se supone las ciudades tienen una mucha mayor, o sea, tienen una posibilidad de, de entrar con, ¿cómo les explico? De tener una mejor calidad de vida y de que haya unas entradas económicas mucho más fuertes, ¿vale? Y entonces, en este mismo periodo de tiempo, en plena Primera Guerra Mundial, nosotros nos encontramos dentro de una hegemonía conservadora. ¿Qué es eso de la hegemonía conservadora? Eh, ese periodo de la hegemonía conservadora, hegemonía significa como que quien tiene el poder, como quien tiene el mandato, ¿cierto? De 1886 a 1930 lo hace un partido que se llama el Partido Conservador Colombiano, ¿cierto? Muy cerca de mi casa está su sede política principal, en el barrio Teusaquillo, y ellos van a gobernar y van a utilizar las instituciones públicas para hacerse con el poder, ¿cierto?, de todo el país. Y pues digamos que algunas cosas sucedieron allí, ¿cierto? Algunas cosas. Durante este periodo de tiempo de 1899 al 1902 se desarrolló la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil, es decir, la población colombiana estaba enfrentada entre sí por los diferentes partidos políticos que habían, liberales y conservadores. De esto nos había hablado nuestro invitado especial anteriormente a través del baile, ¿cierto? Entonces, los antecedentes para estos hechos que nosotros vamos a ver aquí, ¿cierto?, son la división entre liberales y conservadores que estaba muy marcada en esa época, se odiaban a muerte, había una crisis económica que había sido por el crack del 29, ¿cierto? Digo, había una crisis económica, todavía no hemos llegado a 1929, había una crisis económica de acuerdo al desarrollo del país y habían ciertos problemas sociales, como siempre lo han habido en Colombia.
Hay un conflicto que es el 24 de octubre de 1899, que es la batalla de los obispos, ¿vale? Del 15 al 16 también hay un enfrentamiento, ¿cierto?, en el norte de Santander, en Peralonso. Los liberales combatieron organizados en guerrillas, entonces aquí ya empezamos a ver la organización de guerrillas, ¿cierto? Y en 1902 los liberales, al mando de Benjamín Herrera, decidieron negociar su rendición por esa guerra de guerrillas, ¿vale? Los liberales se dan cuenta que es muy difícil, es muy complicado eh, ganar el poder político a través de las armas, y así Benjamín Herrera pues deja las armas como partido liberal, ¿vale? La muerte, las consecuencias de estos sucesos son la muerte de más de 1000 colombianos, hubo un deceso de muchos colombianos, una fuerte crisis económica, pues porque la guerra es cara, ¿cierto? Y gracias a esos conflictos, pues no se concentraron las energías en desarrollar una economía fuerte, y de alguna manera se persiste la guerra de los liberales y de los conservadores, ¿vale? Dentro de, ojalá porfa tengan este mapa conceptual de la guerra de los 1000 días, sus antecedentes, los hechos, digamos que esos hechos principales de la guerra de los 1000 días y esas consecuencias, que porfa esté allí consignado. Y hay unos presidentes, ¿vale? Los presidentes de la hegemonía conservadora que van de 1898, ¿cierto?, hasta 1930, ¿vale? Entonces encontramos a Manuel Antonio San Clemente, José Manuel Marroquín, Rafael Reyes, Carlos Eugenio Restrepo, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Nelo Espina, Miguel Abadía Méndez. ¿Listo? Ellos son digamos que esa hegemonía conservadora, lo que se conoce como el periodo de la hegemonía conservadora, ¿vale? Estos son los presidentes. ¿Cómo es el suceso del tiempo después de 1930? Se termina la hegemonía conservadora y empieza una república liberal por algunos, porque el apoyo al Partido Liberal era mucho más fuerte que al Partido Conservador, y o sea, los conservadores no querían perder el poder, entonces digamos que de alguna manera ceden, empieza un periodo reconocido como República Liberal. En 1932 hay una guerra contra el Perú. En 1936 hay una reforma constitucional de la Constitución de 1886. Del 39 al 45 estalla la Segunda Guerra Mundial y en 1946 finaliza la República Liberal. Entonces, nosotros estamos en plena República Liberal, después de los conservadores vienen a gobernar los liberales y en eso pues ocurren los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Esto como una línea del tiempo, tomen los apuntes pertinentes, pues porque nos tenemos que cuadrar contextualmente, es decir, Colombia en qué estaba en el momento de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Tenemos entonces a Enrique Olaya Herrera, ¿cierto? Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, y vuelve a estar Alfonso López Pumarejo, que es el primer presidente reelecto que tenemos en Colombia, pero después de un periodo de Eduardo Santos, ¿vale? Entonces tenemos aquí a estos personajes que hicieron posible un cambio, entre comillas, de una república conservadora a una república liberal. Obviamente hubo muchos cambios, obviamente hubo otra dinámica, obviamente hubo muchos más, o sea, si profundizamos en cada uno de estos personajes, pues van a traer políticas que han favorecido precisamente al desarrollo de la sociedad colombiana y otras que en vez de haberlas favorecido, pues evidentemente van a contribuir a esas crisis que tenemos como país o a esas problemáticas que tenemos como país. Entonces allí tenemos a estos señores. Bien, chicos, debido a que es nuestra semana de parciales, vamos a dejar la información hasta aquí. Es súper importante que ustedes, por favor, tengan en cuenta esos esquemas, esos mapas conceptuales, porque nos tenemos que ubicar en un contexto mundial, pero también en un contexto local, ¿vale?
La próxima semana estaremos profundizando mucho más sobre precisamente cada uno de estos gobiernos, cada una de las políticas que hubo en la hegemonía conservadora porque se destacó y en la República Liberal porque se destacó. Y todos estos cambios políticos que han habido en Colombia los vamos a estudiar más al detalle. ¿Listo? Por el momento voy a dejar el video hasta acá para que ustedes se concentren en sus evaluaciones. Ojalá, por favor, utilicen el tiempo de manera pertinente y no siendo más, entonces me despido de ustedes. Muy agradecido por todo ese trabajo que han hecho y espero que les vaya muy bien en la evaluación. ¿Listo? Chao chicos, cuídense.